Hola Julio, buenas tardes, gracias por la oportunidad de platicar contigo. No, hombre, al contrario, Arturo, que estamos muy deseosos de que nos ayudes a entender qué está pasando con este tema en el cual lo que era el oro negro, la riqueza internacional y en particular de México, pues ahora estamos en este escenario negativo en cuanto a los precios del barril de petróleo en un escenario mundial. ¿Qué es lo que está pasando y qué significa, Arturo? Claro, Julio, hay dos formas de entender esta situación. Hay dos razones por las que estamos pensando lo que estamos viendo. La primera obedece a factores estructurales que ya se han comentado ampliamente, que tienen que ver con el colapso del consumo petrolero y con la producción en exceso del hidrocarburo. Todo esto en un contexto generado por la crisis sanitaria. En el mercado petrolero muy grande. En el tema coyuntural, que es lo que explica de manera particular lo que vimos el día de ayer, obedece a un movimiento inaudito entre los agentes del mercado, es decir, estos comercializadores o traders que empezaron. Bueno, pues ya sabe que WTI para mayo. Arturo, se está escuchando muy mal. Yo creo que vamos a retomar, vamos a hacer de nuevo la llamada. Si nos permites, vamos a cortar esta llamada y vamos a hacerla de nuevo para tratar de que tengamos una mayor calidad, porque se está escuchando muy mal. Arturo, por favor, te preguntaba, bueno, ibas hablando acerca del contexto de lo que está sucediendo en este tema del petróleo. Por favor, adelante, Arturo. Gracias, Julio. Les comentaba, hay dos aspectos para entender lo que sucedió ayer. El primero de ellos es un problema estructural, sí. Una caída en el consumo de petróleo producto de la crisis sanitaria del COVID, una sobreoferta de petróleo también. Eso es en cuanto al tema estructural. Y hay un tema coyuntural que yo diría que explica de manera clara lo sucedido ayer. Ayer lo que pasó es que los agentes del mercado, que se conocen como comercializadores o traders, entraron en una dinámica insólita para deshacerse o vender los contratos a futuro del WTI que expiran justamente hoy, que son para mayo. Esta venta inusitada de los traders llevó al precio del crudo WTI a un valor negativo, arrastrando con ello también a la mezcla mexicana. Y aquí vale la pena comentar, Julio, que los comercializadores entraron en esta dinámica inusitada de vender los contratos a futuro para mayo porque ven una perspectiva poco alentadora en el mercado petrolero y tienen el temor de que en mayo, cuando expiren estos contratos, no tengan la posibilidad de almacenar el petróleo que compraron y por lo mismo en este contexto empezaron a venderlo y pues no había compradores, personas interesadas en estos contratos, lo cual llevó a que se dieran precios negativos del WTI. Y también la mezcla mexicana entró en esta dinámica porque el precio de la mezcla mexicana considera el valor del WTI. Entonces, una vez que el WTI pierde valor, la mezcla mexicana lo hace en consecuencia. ¿Es previsible que este tipo de conductas negativas tenga una duración más allá del lapso específico de la pandemia del coronavirus? Quiero decir, ¿esto tendrá consecuencias estructurales más allá del bajón productivo en el que estamos hoy? Una vez que las economías en el mundo, que los países
en todo el planeta retomen las actividades normales de la vida. Es previsible que el consumo energético se recupere, Julio, en la medida en que las personas salgamos del aislamiento social, en la medida en que se retomen las actividades aéreas, que las aerolíneas puedan volver a volar y que los barcos puedan volver a trazar sus rutas de comercio. En esa medida va a haber mayor demanda de petróleo y los precios del hidrocarburo se van a recuperar a niveles, eso sí hay que decirlo, no previos a la crisis, que a principios del año el precio del Brent, que es el principal crudo de referencia, estaba cotizando en $60, pero sí es previsible, o al menos así lo señalan las estimaciones de organismos internacionales, que el precio del petróleo se recupere de manera estructural, y esto permitirá ver una recuperación en los precios de los hidrocarburos de la mezcla mexicana, y esto anularía la posibilidad de que los precios del crudo registren nuevamente, al menos en el tema estructural, precios negativos. ¿Será para México solo un tropezón doloroso de meses o de semanas, o realmente esto puede impactar los proyectos estratégicos del presidente López Obrador en refinerías y particularmente en la de Dos Bocas? Claro, Julio, si la situación operativa y financiera para Petróleos Mexicanos ya era compleja por lo que sucedió producto de la crisis sanitaria y económica, con lo que estamos viendo podemos pensar que el panorama se complica aún más para la petrolera mexicana, no solamente en temas o en proyectos de exploración y producción, porque Petróleos Mexicanos tiene un costo de producción promedio de $14.50 de producción por cada barril, sino también en proyectos vinculados a la refinación, al negocio de refinación. Lo que estamos viendo hoy en día es que el consumo de gasolinas en el mundo ha caído de manera igualmente dramática, y es poco previsible que en los próximos meses se recupere. Es probable que para cuando la refinería de Dos Bocas entre en operaciones, los precios de las gasolinas ya estén recuperados, pero o al menos parcialmente recuperados, Julio, pero en un contexto de una crisis tan profunda como la que estamos viendo nosotros en términos económicos, el costo de continuar con un proyecto que tiene un valor de $8,000 millones podría resultar muy alto. Y me explico. En esta coyuntura actual, las personas más afectadas serán aquellas personas de menores ingresos, y no solamente las de menores ingresos, sino también se estima una pérdida sustancial del empleo. El gobierno podría echar mano de aquellas fuentes de ingreso que reciben para estimular el empleo y para generar un consumo de suerte tal que mitigue los efectos de esta crisis, pero en una dinámica de continuar con su política energética y de mantener proyectos emblemáticos como la refinería de Dos Bocas, estaría dejando de utilizar los $8,000 millones que podría utilizar en el impulso al empleo y al consumo, los dejaría de utilizar en eso para dedicarlos a un proyecto que sí puede tener, que puede tener utilidades, pero está dejando pasar un costo de oportunidad muy importante, y con esto estaría prolongando el tiempo de recuperación de la economía nacional. Arturo, hay quienes especulan, comentan, señalan que lo que está viviendo hoy México podría ser una especie de reacción o hasta venganza por todo aquel episodio de la negociación con la OPEP, con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y que Arabia Saudita está inundando de petróleo en precios más baratos parte de los mercados tradicionales de México,
y que pues todo se da en ese marco de un arreglo que no se dio y que algo de culpa o mucha, no sé, le ponen a México. ¿Habrá algo de esto, Arturo Carranza? Julio, es interesante tu pregunta porque nos permite entender un poco mejor cuáles son las consecuencias de la reunión que la OPEP tuvo a principios de marzo, en la que Arabia Saudita y Rusia no llegaron a un acuerdo. Esa fue la primera reunión de la OPEP, no la segunda en la que México participó y en la que se llegó a un acuerdo. En aquella ocasión, hablo de la de marzo, Rusia y Arabia Saudita no llegaron a un acuerdo y Arabia Saudita anunció que iba a aumentar su producción y sus exportaciones petroleras. Y eso es justamente lo que estamos viendo al día de hoy, que en los últimos días de abril la política de aumento de producción y de exportaciones de Arabia Saudita tiene a los mercados petroleros sobreabastecidos. En cuanto a la segunda reunión de la OPEP en la que participó México, los recortes se van a empezar a materializar a partir de mayo, es decir, todavía no entran en operación. Y estos desde luego que van a ayudar a limitar el daño en el mercado petrolero y el desequilibrio tan grande que estamos observando el día de hoy. Pero desde mi perspectiva lo que estamos viendo al día de hoy, es decir, una sobreoferta de petróleo, tiene que ver con la política que Arabia Saudita anunció a principios de marzo producto del desacuerdo con Rusia y nada que ver con la política o el acuerdo que se logró hace unas semanas y en el que México participó. Bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener tu punto de vista, tu ilustración respecto a lo que está sucediendo en estos temas que nos resultan a todos muy complicados de entender. Muchas gracias, como siempre, Arturo Carranza. Gracias, Julio. Buena tarde. Buena tarde.